Eh, Vamos por favor al primer libro de Samuel, el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 y verso 15. Dice así la escritura: el espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Gracias, hermano Oscar. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bonita ocasión que nos das de congregarnos como iglesia local. Derrama bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos. Sé que tu Espíritu Santo sigue obrando, sigue convenciendo. Señor, sí, es el que convence de pecado, es el que nos hace discernir y sobre todo, Señor, quien nos revela, nos da ese entendimiento de tu palabra. Bendícenos a todos, llénanos de tu gracia, Señor, úsame. También como iglesia te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies de todo nuestro pecado, de nuestra maldad, y que con un corazón limpio, Señor, podamos agradarte en todo. Bendícenos, Señor, ayúdanos, fortalece, renueva nuestros pensamientos y ayúdanos a tener una vida más alineada a tu voluntad, cristocéntrica, Señor. Quédate con todos nosotros en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. El Espíritu Santo, nosotros los bautistas creemos en el Espíritu Santo. Bueno, Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, en la persona del Espíritu Santo veíamos algunos aspectos de cómo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, dos segmentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo de forma selectiva, es decir, a quien Dios designaba o asignaba sobre tal persona, venía el Espíritu Santo y venía a morar. Y no solo eso, también venía de forma temporal, es decir, que no permanecía. Hoy, en esta era, en este tiempo, en el periodo de la iglesia, hoy cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en la vida de tal persona y lo sella de tal manera que hoy en día ya no se va el Espíritu Santo y ya no está de forma selectiva, es decir, a todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal, lo sella de tal manera que de esa forma lo identifica a Dios como parte de su pueblo, de forma ahora universal, y ahora ya no está de forma temporal. Y eso es una bendición que tenemos como iglesia. Ahora, veíamos un personaje. No solo veíamos un personaje, veíamos algunos aspectos de lo que el Espíritu de Dios hacía. Y eso me llena de gozo de ver, porque el Espíritu Santo, que creen, sigue siendo el mismo. El mismo, sigue operando, sigue obrando, es el mismo, Él no cambia. Y en una de las cosas que veíamos, por ejemplo, en el libro, en el Antiguo Testamento, en Bezalel, al quien Dios le dio, vino el Espíritu Santo sobre él y le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio capacidades. Y no solo eso, veíamos que también venía a la gente y le daba hazañas, destreza, incluso para cuando iba a la guerra. Es decir, que conducía a los líderes cómo atacar. A veces decía a la guerra, a veces decía, buscaba estrategias, pero siempre el Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos que Dios elegía. Ahora, también veíamos que el Espíritu Santo los respaldaba en los problemas. Un caso también los advertía. Lo vemos en Otoniel. El pueblo estaba así como que descuidado en cuanto se acercaron los enemigos. El Espíritu Santo vino sobre un personaje llamado Otoniel. Inmediatamente Otoniel agarra el cuerno y avisa. O sea, nadie sabía. Estaban desprevenidos. Pero Dios, cuidando a su pueblo, enviaba al Espíritu
Y ya una vez que entraba en la persona, les advertía. Y eso era algo hermoso. Y eso es algo hermoso. Dios nos sigue no solo dando sabiduría, inteligencia, hazaña, capacidad, también nos advierte cuando estamos en peligro. Nos advierte, nos advierte. ¿Qué más veíamos en él? Que nos da la capacidad para juzgar con justo juicio. Justo juicio. Es decir, que tiene una bella capacidad de poder juzgar rectamente. No está cargado para uno ni para otro. Y eso era algo importante en el tiempo de los jueces para que puedan juzgar. ¿Es necesario eso hoy en día? Sí. Para que usted pueda juzgar con rectitud y no esté juzgando de forma parcial. Ah, con este sí y con aquellos no. En mi casa sí y allá afuera con los otros no. Dios por medio de su Espíritu nos enseña a juzgar con justo juicio. ¿Qué otras cosas veíamos en ellos? Veíamos en el caso de lo que le expresa el profeta Samuel a Saúl, que iba a venir el Espíritu Santo sobre él y lo iba a llenar de poder. ¿Sabía usted que una persona que tiene el Espíritu Santo ya no puede ser poseída por demonios? No, al contrario, si esta persona está llena del Señor y está orando y está con la palabra, tiene esa capacidad espiritual para poder vencer incluso las huestes espirituales de maldad. Y eso es algo hermoso. Eso no te lo da el mundo, no te lo da la ciencia. Nadie te da ese poder. Nadie. También veíamos que nos conduce a hablar la palabra con poder y denuedo. Los predicadores en la Biblia los vemos predicando con fuerza, con poder, sin miedo a nada, aun cuando todos les acechaban. ¿Por qué creen que predicaban con poder y denuedo? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Nada les hacía retroceder, nada les hacía darse la vuelta, porque eran llenos del Espíritu Santo, con poder. Otra de las cosas que veíamos también, no solo que nos cambia, sí nos cambia. Nadie aquí ha cambiado por su propia cuenta. El que ahorita ya no es como antes, no es porque haya sido muy bueno, no, es porque Dios por medio de su Espíritu lo ha estado renovando, porque el que comienza la buena obra en nosotros la irá, ¿qué? Perfeccionando. Dios nos va perfeccionando. A mí me gustaría decirle que he cambiado por mi cuenta, pero no es así. Dios nos va cambiando a todos. Y eso es algo que debemos de entender y comprender. Nadie cambia de la noche a la mañana. Dios empieza un proceso con el barro. Ese barro que no tiene ni forma, está lleno de impurezas y Dios lo va moldeando hasta que lo va transformando. Y eso es algo que viene es una obra del Espíritu de Dios. Nos fortalece cuando, y lo vemos por ejemplo en el caso cuando los de la ciudad de Jabes fueron amenazados por los amonitas. Vemos ahí a un Dios fortaleciendo a Saúl en sus primeros días como rey, lo llena de valentía, lo llena de vigor y lo fortaleció para poder ir a la guerra. Mientras todo el pueblo estaba llorando, Saúl fue fortalecido en la primera guerra. Otra de las cosas nos da hazaña. Así que con todo esto que vemos, veamos por favor el verso 14. ¿Cuántas cosas? Miren, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjense la magnitud. El espíritu de Dios apartándose. La tercera persona de la Trinidad. Óigame, aquí está algo interesante. Donde la destreza que había divina, la inteligencia, la hazaña, la advertencia, ese poder para poder hacer las cosas, esa valentía, no solo se iba al Espíritu Santo, se iban
grandes cosas de la vida de Saúl. Porque el Espíritu Santo tiene tanta capacidad. Se iba no solo una persona, sino la más bella ahí en su vida. Ya no sería el mismo Saúl. Ya no. Ya no tendría la misma capacidad, la misma inteligencia, el mismo respaldo, las mismas advertencias, las mismas hazañas. Ya no las tendría. Tan es así que termina Saúl buscando a una bruja. ¿Dónde estaba su inteligencia? ¿Dónde estaba su capacidad? ¿Dónde estaba su destreza para ir a la guerra? Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Que aunque el espíritu ya no se va, sí se apaga y deja de manifestarse de forma en nuestra vida, en todos los aspectos. Si nosotros apagamos al Espíritu Santo y vamos a ver de qué manera el Espíritu Santo se apartó de Saúl y de qué forma se puede apagar en tu vida. No se va. Pero muchos dejamos de ser capaces, tan sabios, tan valientes, con destreza, tan buenos para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos de estar en la presencia del Señor. No se aparta hoy. Pero sí hay algo que vemos en la Biblia, que cuando una persona vive en desobediencia a Dios, el espíritu se apaga. Y es ahí el problema en muchos de nosotros los cristianos, que aunque no somos llenos del Espíritu del Señor, por lo que no vivimos conducidos del todo como a Él le agrada. Ya no hay tanta sabiduría, no hay mucha inteligencia, no hay mucha capacidad, no hay mucha hazaña, no hay mucha iniciativa, no hay mucha gente hablando con poder y denuedo. No hay mucha gente valiente en decir sí se puede con la ayuda del Señor. No hay mucho de eso hoy en día. ¿Por qué será que hoy en día se experimenta poco el poder que hay en nosotros por medio del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Y la clave está en lo que vamos a ver hoy. Aún en aquellos hombres que murieron por amor a Cristo, la misma muerte hablaban del poder que había en ellos por medio del Espíritu de Dios que los hacía valientes. Vivir o morir, somos del Señor. Y muchos morían amando a Dios, confiando en Dios, sin temor a nada. Hay tantos pasajes en la Biblia, como me encanta ya en el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Hombres llenos del Señor. Y ahí vemos la fe. Y de tu mano, Rey, nos librará. Y también vemos diciendo en el 18: y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa valentía con la que enfrentamos la vida? Cualquier vientecito nos va a papalotear. ¿Por qué será? Y el punto está en que si nosotros, hermanos, si nosotros no somos llenos del Señor, pueden pasar cosas terribles en nuestra vida. Podemos fracasar como iglesia, como familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu matrimonio, en una amistad, en una relación de amigos, en un ministerio, en cualquier asunto de tu vida. Si no eres lleno del Señor y te conduces conforme a tu propia voluntad, estamos en riesgo y estamos en peligro. Quizá ya no vivamos conforme a Dios, al plan de Dios, llenos de Él.
Una de las cosas que veíamos hace 8 días en relación al rey Saúl, que Dios dijo, a ver, ¿qué palabra dijo Dios en relación al rey Saúl? Me pesa haberlo puesto por rey. Y veíamos 3 cosas. ¿Sí se acuerdan cuáles son esas 3 cosas? ¿Quién apuntó? Traigan su libreta, apunten. Eso. Ir en contra de la voluntad de Dios. Ese fue un primer punto. Número 2, pasar por alto al pecador. Ya no lo reprendes. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo. Si le digo, me va a decir, mejor no le digo. Así estaba Saúl. Por eso se le apartó el Espíritu de Dios. Número 3, ya no escuchaba la voz de Dios. Ya no le prestaba atención. 3 cosas. Iba en contra de la voluntad de Dios, pasa por alto al pecador. Y número 3, ya no escucha, no le interesa. Le importa un cacahuate las cosas del Señor. ¿Qué pasa? Vamos por favor al primer libro, capítulo 15, verso 17 al verso 19. Veremos 2 aspectos hoy de por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Quizá no se aparte hoy en día de nosotros, pero a veces vamos en contra del plan de Dios. Pasamos por alto al pecador y ya no queremos escuchar la voz de Dios. En el verso 17 dice así, 15, verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek. Ya no destruyó al rey. Y hazles guerra. Y de eso veíamos, ya no hay gente que haga esto. Ya hay pocos guerreros espirituales que vivan una vida entregada a la Biblia, entregada a la oración, entregada al servicio. Que diga, pastor, vamos a hacer esto, aquello, vamos a servir en la obra. Hazles guerra, destrúyelos. ¿Cómo vamos a destruir las fortalezas de pecado que hay en el mundo si no hay guerreros que estén entregados en lo espiritual, que no sean llenos del Señor? Vamos a salir corriendo. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. Y les hacía mención, ¿quién de nosotros está constantemente en guerra? En una guerra, ¿en qué sentido? El guerrero no está en su casa. Anda afuera, peleando, luchando, venciendo, ganando terreno. Y si tuviéramos que hablar de almas, ¿cuántas almas estamos ganando? Y eso habla de qué tan activos estamos como guerreros espirituales. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? En el verso 20 vamos a ver otra de las cosas. Verso 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de ¿quién? De Jehová. La palabra obedecido de una palabra hebrea, shamá, significa prestar atención, que ha atendido, que ha prestado oídos, que ha escuchado y que ha sido obediente. Y les mencionaba, a veces todos traemos un Saúl ahí, que creemos que estamos siendo obedientes a la voz del Señor, que creemos que hemos cumplido con la misión que Él nos da. ¿Te consideras obediente? Les hacía mención, ¿se acuerdan cuántas veces aparece la palabra misión en la Biblia? Eso no lo apunté. 2 veces. ¿Quién dijo 2? Eso, hermano. 2 veces aparece la palabra misión. Y Saúl decía, he cumplido la misión. ¿Realmente la has cumplido? ¿O la estás cumpliendo?
Y sabes, veíamos a la luz de la Biblia que Saúl no estaba cumpliendo, no había prestado la suficiente atención o no le estaba prestando atención a la misión o atendiendo, dar oídos o escuchando o siendo obediente, no. Y a veces así nos sentimos. Y les hacía mención, hay veces como iglesia únicamente nosotros nos hemos puesto a veces unos requisitos humanos. Ah, con esto que cumplo con Dios. ¿Quién te ha dicho eso? Dentro de las cosas que a Dios le agrada que hagamos todos los días, ¿qué cosa es? Orar, leer su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tantas cosas que Dios quiere que hagamos. Y Saúl se sentía obediente al mandato. A la voz, he sido obediente, he atendido la misión, y le he prestado oídos. ¿Saben qué veo aquí? Mentiroso. A veces así actuamos, creyendo que estamos. El problema aquí, hay dos problemas. Número uno, él creía que estaba siendo obediente. Y dos, este miembro pequeño que es la lengua se mofa. A veces, sí, yo soy obediente, mira, he hecho esto, ayuno 3 veces en la semana, doy diezmo, y ¿a cuántas cosas decimos a veces que hacemos? Como los fariseos así eran, describían todo lo que hacían. ¿En serio eres obediente? Y ese punto uno aquí, que mentimos. Sí, mentimos. En la carne mentimos. Decimos ser obedientes, decimos estar obedeciendo al Señor, decimos obedecer a su mandato, a su encomienda, a su misión. Y el problema es que nos la creemos. Deberíamos cada noche decirle a Dios, perdóname, Señor, porque no fui del todo obediente. Quizá como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, como miembro de una iglesia, como persona asignada en un ministerio, como vecino o en algo. Deberíamos estar a pedirle constantemente todos los días a Dios, Dios, perdónanos porque no somos del todo obedientes. A veces no la creemos. Y algo que a veces sucede es que algunos nos creemos más obedientes que otros y el problema es que no lo dejamos ahí, sino que lo expresamos. ¿Ya viste aquel? ¿Ya viste aquella? Lo expresamos. Es que esto y es que el otro. Si afirmamos que somos obedientes, pues la Biblia nos desmenuza. Nos desmenuza. Si le preguntara, oye, ¿a poco en la mañana oraron? ¿Leyeron la Biblia? ¿Buscaron la forma de ganarse un alma? ¿Están orando por alguna persona? Y hay muchas cosas que la Biblia describe como hábitos cristianos, hábitos como hijos del Señor. Así que el caso de Saúl es que decía, he obedecido la voz de Jehová, he obedecido y fui a la misión que Jehová me envió. Y fíjense, en el verso 18, vamos al 18 y ahorita volvemos al 20 para que ustedes vean la respuesta. 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a quienes, a los pecadores. ¿De dónde? De Amalek, y hazles guerra hasta que los
Y en el verso 18, 20, por favor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a quien había sido obediente. Es que a veces nada más obedecemos a nuestra manera, como en forma de buffet. Esto sí, pero esto no. Y en algo, no me digas que eres de todo obediente. Sería maravilloso que lo fuéramos, pero conforme más lees la Biblia, mientras más conoces la voluntad de Dios, más desobediente nos revela la Biblia. Tan inmerecedor, tan desobediente. Es lo que te revela la Biblia cuando la estudias. Qué desobedientes somos. Y he traído a Gad. ¿Acaso Agad no era el rey? De todo el pueblo, ¿quién era el más pecador? Todos, todos eran. Pero ¿quién era el líder? Agad. ¿Y qué había hecho? Este no. Aquello sí, pero este no. Destruye todo. ¿Qué vemos aquí? Y he destruido a los amalecitas. No solo era amalecita, sino era el líder de los amalecitas. ¿Qué veo aquí? Mentira. ¿O no ven ustedes que está aquí una mentira? Porque cuando dice he obedecido y veo al rey, a mí me habla de una mentira. De decir que ha obedecido y al mismo tiempo ver al rey. No, no has obedecido como a Dios le agrada. Y así a veces estamos. La mentira, hermanos. A veces así es. Es que yo soy buena esposa, buen esposo, ajá, y a lo mejor en alguna área de tu vida no estás siendo obediente. Has dejado a tu Agag por ahí y crees y te presentas ante el profeta o ante Dios diciendo que eres obediente. ¿Qué Agag está por ahí resguardado en tu vida? Que no quieres quitar, que no quieres destruir y que finalmente a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué Agag está ahí guardado? ¿O consideras que eres completamente intachable? No hay ningún Agag. ¿Saben? Algo de mentira aquí en Saúl. Y mentira, me gusta una pequeña frase, es la ausencia de la verdad. Y muchos no andamos en la verdad del Señor. Creemos que andamos en la verdad, pero una verdad a medias que creen, una mentira. Y así a veces andamos. Expresión, la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Así que a veces no somos del todo honestos con Dios. Hay quienes han dejado por ahí algo para recordar. Está el odio, el rencor, la ira, la soberbia, no han podido sacarla. La inclinación por cosas que te afectan en la mente, el cuerpo, algo, el chisme. ¿Cuántos se han soltado el chisme? Ya no son partes del club de los chismes, o del club de los arrogantes, o del team soberbios. A veces seguimos cargando ahí cosas. Constantemente le fallamos al Señor. Así que no estaba siendo completamente honesto. Yo no sé cómo vas a salir en esto, pero si eres consciente de que hay todavía un Agar o más por ahí que no has destruido, sería bueno que seas honesto con Dios, decirle a Dios: Dios, reconozco que hay cosas que aún no he destruido. No mienta. De hecho,
A Dios no podemos mentirle. ¿Por qué? Pues todavía no está la palabra en nuestra lengua y dice la palabra, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. No le podemos mentir. Aparte de eso, veamos qué dice Juan 8:44. Y saben aquí las cosas. En el tiempo del profeta Samuel, también se les llamaba vidente. Es decir, Dios les revelaba las cosas que habían pasado. De tal manera que no podía ni mentirle también al profeta. En Juan 8:44, en relación a la mentira, ¿qué dice? ¿De qué forma estamos actuando? Conducidos bajo qué dirección cuando estamos mintiendo, cuando estamos usando la lengua para decir que estamos siendo obedientes y al mismo tiempo tenemos algo por ahí que estamos haciendo mal. Dice la escritura en Juan 8:44, ustedes sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué? No permanece en la verdad. Porque no hay verdad en él. Así que cuando una persona dice que ha obedecido del todo, pero hay cosas por ahí en su vida, no está hablando conforme a la verdad. El padre de la mentira es Satanás, el diablo. No hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Cuando estás hablando una mentira o una verdad exagerada, una verdad a medias, una verdad, o simplemente no hablas la verdad cuando tienes que hablarla, ya estás viviendo en una mentira. Así que no estaba siendo honesto. Y aquí a la iglesia venimos a conocer la palabra, porque a Dios le gusta que hables con la verdad. Si hubiese sido, ¿sabes qué? Si me equivoqué, permíteme, mira, no he obedecido a Dios, no he escuchado la voz de Dios como a Él le agrada. Tengo a Agar ahí lo tengo. Él hubiese sido sincero en lo que estaba haciendo, hubiera reconocido su desobediencia y hubiera dicho, sí, tengo a Agar ahí, no lo acabé como Dios me dijo, pero hubiera sido sincero. Él se presenta como obediente. ¿Cómo te presentas ante Dios? Una de las cosas que debemos de hacer es confesar nuestros pecados ante Dios todos los días. Perdóname, Señor, porque no fui el cristiano que tú quieres que sea, no he sido el amigo que tú quieres que sea, el esposo o la esposa, el hijo que tú quieres que sea. No he obedecido del todo tu mandato, Señor. Es bueno y te ayuda mucho a conocerte y reconocer delante del Señor tu pecado. Así que, hermanos, ¿cómo te quieres presentar hoy ante el Señor? Puedes presentarte como este personaje. He obedecido la voz de Dios. Realmente yo todos los días le digo, Señor, aún no soy lo que debería de ser. Y perdóname, ayúdame. Quiero ser más obediente. Ayúdame. Cuando conoces la escritura, Dios te desmenuza. Somos bien desobedientes. Número 2, vamos al capítulo 15 del primer libro de Samuel, verso 21. No solo está mintiendo, razón también por la que el Espíritu de Dios también se va de la vida de Saúl. Ya no moró en un mentiroso. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando estás mintiendo está el Espíritu de Dios obrando, hablando por ti? ¿Quién está hablando por ti? Tu carne. Tu carne, estás mintiendo, estás exagerando. O cuando andas de chismoso ya contando tantas cosas. No es Dios, no es el Espíritu de Dios. O estás queriendo poner mal a una persona, estás criticando, señalando. Es Dios, no estás lleno del Señor. Estás lleno de tu vil carne. Y a veces creemos, soy obediente. Obediente en la iglesia y allá afuera somos bien diferentes.
Número dos, no solo había el problema de la mentira en el rey Saúl, sino que también había otro problema. Una vez que lo descubren en su mentira, en vez que diga, sí, fui yo, ¿qué creen que hace? Lo de Adán. Fíjense, a veces creemos que es únicamente el incrédulo, el que no tiene a Jesús en su vida, no es mentiroso y te justifica de sus errores. Pero ¿qué creen? Saúl en este tiempo tenía el Espíritu de Dios, pero no dejaba obrarlo en su vida, no permitía que Dios hiciera la obra en su vida. Quería él sobresalir por encima de todo, de tal manera que no solo lo vemos ir en contra de la voluntad de Dios, no solo lo vemos ya no escuchando la voz del Señor, no solo lo vemos pasando por alto al pecador, sino lo vemos mintiendo, y cuando lo descubren en su mentira, lo vemos justificándose. Justificando. Eso no solo pasa en el incrédulo. Verso 21 dice, mas el pueblo, está hablando el rey Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y qué, y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿En dónde? En Gilgal. Mas ¿quién dijo él? El pueblo. Y son ellos. ¿A quién le echas la culpa tú? En un problema en el matrimonio, le preguntas al esposo, ¿quién es el culpable? Ella. Le preguntas a la esposa, ¿quién es él? En un padre le dices, oye, y con un hijo, ¿quién es el culpable, joven? Mi papá. Bien malo. Si usted lo conociera, pastor. Aquí en la iglesia es una cosa, pero allá es otra. Y le preguntas al papá, oye, ¿quién? Si conociera a mi hijo. ¿Por qué? Generalmente pasa eso. Porque vemos aquí que tratamos de justificarnos en vez de ser responsables y reconocer nuestro error. Lo que hace el rey Saúl es culpar al pueblo como la persona principal por el cual estaba el ganado, estaban las ovejas, estaban las vacas, primicias del anatema. No, él era el rey, él era el responsable, era el líder y tenía la autoridad asignada por Dios para decir no. El problema que ni tampoco le molestó el que el pueblo por lo menos se hubiera dicho, yo te obedecí, maté a Agar y mira, no me obedecieron, se hubiera librado, pero no. Nos justificamos. Pregúntale oye, ¿quién es el culpable? Casi siempre señalamos a otro. Muy pocos dicen, reconozco que fallé. Yo fui quien provoqué, yo fui quien ocasioné, yo fui quien divulgué, yo fui quien estuvo haciendo daño, yo fui. ¿Quién lo hace? Se necesita del Señor. Por eso el salmista David, cuando peca contra el Señor, lo vemos no solo confesando su pecado, sino con un corazón arrepentido, reconociendo que él había fallado, que él había pecado, que él había sido el culpable. Vemos a un David con un corazón contrito y humillado ante el Señor, no justificando sus errores, reconociendo contra ti, oh Jehová, he pecado, te he fallado, Señor, te he ofendido, esposa mía, te he ofendido, esposo mío, hijo, te he fallado, perdóname, mamá o papá, te he faltado al respeto, perdóname. Es que tú, es que él, es que ella, es que todos, y no reconocemos nuestro pecado. Se necesita un corazón humilde para decir, fui yo, papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela, pastor, hermano, quien sea, perdón, porque he pecado contra Dios y te he fallado. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién tiene el corazón para ponerse de pie y decirle, fui yo el que ocasionó esto? ¿Quién? Se requiere humildad.
en la soberbia, en la arrogancia, en la altivez, no obra Dios. Pero ya se descubre la mentira. Bueno, tratamos de echarle la bolita a los demás. No, fijo. No no deberíamos de esperarnos a que las cosas se descubran. ¿Sabes qué? Mira, ponerse cuenta con Dios y reconocer la falla. Deja de justificarte ya. Deja de echarle la culpa a los demás. Es un hecho que alguien puede tener la culpa, pero en lo que te corresponde a ti como hijo de Dios, reconoce. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste, ¿qué dijo? La mujer que me diste, me dio ¿qué? Ahí vamos a Génesis, está interesante. Algo así el Saúl aquí. Y él tenía, eso me enseña que el cristiano también cae en eso. Caemos en eso, en echarle la culpa a los demás. En Génesis, por favor, capítulo 3. En el verso 11. Aquí Adán está muerto en su pecado ya. Que no había diferencia. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le está hablando Dios a Adán. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Ay, qué inocente, ¿verdad? Pobrecito, criaturita. Eres un ángel, hermano. Casi no salen alas. No, somos unos malías. Tenemos parte en las cosas que pasan. La mujer, ¿a quién le echó la culpa? No es cierto. A ver, fíjense, lo voy a leer. La mujer que me diste, ¿a quién le echó la culpa? No. Y también a la mujer. A los dos le echó la culpa. ¿A quién le echas la culpa tú? A mi esposa, a mi esposo, a los hijos. En la iglesia la culpa la tiene el pastor. Y el pastor, la culpa la tiene la iglesia. No, no, imagínense. No, hay que tomar nuestra parte, a ver si. No se trata de eso la vida cristiana. Y en el caso de Saúl así era. Se estaba justificando con los demás. Volvemos al primer libro de Samuel, 15. Hay una versión que lo dice así. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Ah, mira, las tropas. Las tropas. Trata de no justificar. Es un hecho que te digo, va a haber un momento donde tú no tengas la culpa. Y más el cristiano. Sin embargo, considera, ser responsable con lo que tú debes y consideras y estás consciente a la luz de la Biblia que eres responsable. Ahí, responde. ¿Quebraste algo? Págalo. ¿Pediste prestado? También paga. ¿Ya chocaste por ahí? No te hagas de la vista gorda. También pague, consiga, pero hágate responsable. Ya fallaste, le fallaste a tus hijos, pídeles perdón. Reconoce tu pecado. Estás fallando como cristiano. Ponte a cuentas con Dios. Y no te presentes ante Dios diciendo, he obedecido, Señor, tu voz. No, reconoce, tiene ese corazón. Volviendo al primer libro de Samuel 15, 22. En el verso 22, este es un pasaje muy conocido. Y miren qué le dice el profeta Samuel al rey Saúl. Si están ahí, sí, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y esto me encanta, porque fíjense, ¿a quién le está hablando Samuel?
al rey. Y no importó que fuera el rey, no importó que fuera el líder, no importó quien tuviera la corona, no importó quien tuviera la máxima autoridad terrenal sobre el pueblo de Israel, no importó eso. Al rey le dijo, a ver, ¿quién te crees tú? ¿Crees que a Dios le agrada lo que haces en cuanto a traer holocaustos y víctimas? Y esto es para todos. Si hay algo que a Dios le agrada, que a Dios le complace, que a Dios le deleita, muy por encima de lo que puedas estar haciendo en la obra, y sabes algo, incluso puede que en la iglesia o en la obra sea el que sirves más. Pero si sirves y le presentas a Dios un ministerio, muchas cosas, pero si no estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, mira cómo te ve el Señor. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Holocaustos, ¿por qué? Y víctimas, ¿por qué? Porque Saúl dijo que habían traído ovejas y vacas para ofrecerle al Señor. En ese tiempo se hacían sacrificios de animales. A ver, ¿no te pedí que los destruyeras? O sea, ¿vas a hacer las cosas a tu manera? Únicamente porque ves esto bueno que consideras que me agrada. Y fíjense qué mentalidad. Y esa mentalidad muchas veces también la agarramos. Dios dijo, destruye todo. Y a veces queremos traerlo del mundo y replicarlo en la iglesia del Señor. ¿Creen que a eso le agrada? La misma forma de vestir, la misma forma de pensar, la misma forma de hablar, la misma música, nada más le cambiamos la letra. ¿Creen que eso a Dios le agrada? No. A veces hacemos un sincretismo, una mezcla de tantas cosas. Ah, pero lo traigo de allá. Esto, Señor, esta vaca te va a gustar si supieras la grasita de las tortillas. Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios, hermano, puede ser quien sea, el rey, un líder, quien sea. La instrucción es para todo su pueblo y aplica para el rey, para el que tiene mayor autoridad, y aplica para todos. Puede ser, dice, tus ofrendas víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Aquí está la clave. ¿Qué le agrada a Dios? La obediencia. ¿Por qué el Espíritu de Dios salió de la vida de Saúl? Porque Saúl ya no estaba siendo obediente. Porque ya no, las cosas que vivo como cristiano ya no salen adelante. Quizás no se te haya ido y ya no se te va a ir el Espíritu, pero está apagado. Haces las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu pensamiento. Puedes hacer tantas cosas en la obra, pero se complace Dios en que le obedezcamos. Ciertamente, ¿qué es mejor? El obedecer es mejor el obedecer. Préstale atención a su palabra. Y aquí en un sentido general, deja de hacer lo que haces en la carne. ¿Qué hacemos en la carne? ¿Cuántas cosas hacemos en la carne? Muchas. Borracheras, cigarros, droga, pornografía, fornicación, adulterio, amargura, odio, rencor, andar de chismosos, poniendo a la gente en mal, criticando. No, ya, arranca eso. Obedece a Dios, deja, sabes que eso a Dios no le agrada. Obedece, ciertamente el obedecer al Señor. ¿Qué le estás prestando a Dios? Hermanos, veo aquí al rey Saúl queriendo sorprender a Dios.
con unas vacas, con unas ovejas. Mira, Señor. No, eso no le sorprende a Dios. Ahora, eso es importante, los sacrificios en ese tiempo, como hoy en día servir, sí. Pero por encima de un sacrificio es mejor la obediencia. Obedecer. Es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Que la grosura de los carneros. Prestar atención. Hay una versión que lo expresa así, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión, cosa que pocos tenemos, es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Por qué habla de aquí de la sumisión? Porque generalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Verso 23. Y ahí está la reprensión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. De hecho, ya vemos que la adivinación es pecado. Como pecado de adivinación es la rebelión. Imagínense, la rebelión, ir en contra de la voluntad del Señor. Y Saúl estaba, Señor, fíjese, Saúl dice que había obedecido y Dios dice, ¿estás en qué? En rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, ¿qué cosa? La palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben algo, hermano? A veces nos creemos indispensables. Creemos que sin nosotros las cosas se vienen abajo. Y eso es una horrenda mentira. Nadie es tan indispensable. ¿Acaso la obra de Dios no es Él quien la sostiene? ¿No es el Dios que le provee? Si se fuera alguno de nosotros, ¿qué creen? Alguien más lo va a venir a hacer. Y a veces creemos que tenemos, que somos, no, espérate, deberíamos de tener un espíritu humilde de decir, Señor, gracias. Porque en este tiempo me has permitido hacer algo para tu obra. Saúl, ya una vez que empezó como rey, tantito tuvo la corona de rey y ya perdió el piso. Perdemos el piso con poquito, con poco. Ya no quiso tomar en cuenta. Ya quiso hacer las cosas a su manera, a su modo, a su estilo. Ahí andaba cargando su vagar. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo creo que Saúl, ¿saben? Dice la Biblia, cuando fue elegido como rey, nadie tenía los hombros, nadie era tan alto como Saúl. Yo creo que eso ha de haber dicho Saúl. ¿Quién tendrá mi talla? Nadie. ¿Y qué creen? Ya había un jovencito que Dios había elegido. Por eso no te creas indispensable. Porque cuando la soberbia crece antes de la destrucción, ¿saben qué está? ¿Qué dice Proverbios? Antes de la destrucción está la soberbia. Dios ya se había provisto de un jovencito que a su tiempo sería rey. No te creas, no. Cuando empezamos nosotros con actitudes como estas, creyendo ser más sabios que Dios, Dios se provee. Quizá la persona ya esté aquí. Ya.
¿Quién eligió a David? ¿Quién le dijo al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí? ¿Quién fue, hermano? ¿Quién lo eligió? ¿Creen que es problema elegir personas para liderazgo en el Señor? ¿Creen que para Dios eso es problema? No es problema. Y jamás será problema. Dios hace las cosas. Y el rey, o sea, con los primeros, nomás fue una guerra. La Biblia describe una guerra. Y se volvió en rebelión contra el Señor. No solo eso, fue una persona muy desobediente. Así que, hermanos, si hay algo de Saúl en nuestro corazón que esté apagando al Espíritu de Dios, hay un verso como me gusta, la palabra. En el verso Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y miren, los que tenemos ya el Espíritu de Dios, dice la palabra, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabes qué significa contristar? A ver, el Espíritu Santo no, a veces no está tan contento. Ya no se va de tu vida, pero sí está apagado, triste. No, mira, ya no obedece. Es bien rebelde. Dios le dice que destruya eso y sigue con eso. Se esconde, dice mentiras, va en contra de la voluntad de Dios, pasa por alto al pecador, ya no oye la voz de Dios, para todo miente, no da la cara, no es responsable con Dios, no se confiesa con Dios, le echa la culpa a todos los demás. ¿Cómo tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida? Muchos lo tenemos triste y apagado. ¿Cómo que? Y tantas cosas que encontramos en el Señor. Si en algo Dios está hablando a tu vida, creo que sería un buen día que le digas a Dios, Dios, reconozco que no estoy siendo del todo obediente a tu voz. Y si hay una persona todavía que no tenga a Cristo en su corazón y quiera ese espíritu que viene por medio de la fe en Cristo Jesús, hoy puede recibir al Señor también. Decirle a Dios, Dios, reconozco que no, que soy como Saúl. Y ríndele tu corazón a Cristo. Dios te perdona, Dios te limpia. Viene el Espíritu, te sella y Él mismo te va a enseñar y te va a seguir transformando. Hermanos, razón por la que se apartó el Espíritu de Jehová de Saúl. Hay otras cosas que quiero que conozcamos, y así que procura venir el miércoles. Tan interesantes como me gusta esto. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra nos confronta, Señor, nos exhorta, nos redarguye, Señor. Y Padre, pues, muy en específico señalas en qué te estamos ofendiendo. Probablemente hemos estado como Saúl, presentándonos contigo, creyendo que hemos obedecido tu voz, mas sin embargo, usted dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y no solo eso, Señor, vemos aquí varias cosas que había en la vida de Saúl y así puede haber en nuestras vidas, Señor. Y si hay alguna persona que aún no tenga a Cristo en su corazón, no tenga el Espíritu de Dios, pero hoy reconoce estas cosas que hemos analizado, que ha ido en contra de la voluntad de Dios, que también ha pasado por alto su pecado, o el pecador, o ya no, por algún tiempo nunca le ha prestado atención a la voz de Dios, se ha negado a escuchar una enseñanza, y en esta tarde vemos que también la mentira ha formado parte de su vida. La mentira, ausencia de la verdad. Veíamos también que tratando de echarle la culpa a los demás, no había sido responsable. Si en esta tarde alguien quiere a Jesús en su vida, levanta tu mano. Quiero guiarte en una oración. Mi oración. ¿Quieres ponerte a cuentas con el Señor? Alza tu mano. Quiero guiar.
Yo sé que a veces hay una lucha en el corazón. Levanta tu mano. Yo sé que Dios te está hablando. Dios te bendiga. Habrá alguien más que diga, yo quiero a Jesús. Quiero ser diferente. Quiero ser distinto. Puede bajar tu mano. Alguien más que diga, yo quiero a Jesús. Levanta tu mano. La persona que levantó su mano, dígale a Dios, Dios, reconozco delante de ti, Señor, que soy pecador. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes y conoces mi corazón. Y por eso, Señor, te pido que me perdones, que me limpies de mi pecado, de mi maldad. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Y me gustaría orar por ti, mi hermano. Estás batallando, luchando con algo. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Sé que todos a veces luchamos con algo. Ahora alguien, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Son varias manos. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Levanta, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que diga, yo, pastor, ayúdenme a orar. Dios te bendiga. ¿Puedes bajar tu mano ahí atrás? ¿Habrá alguien más que esté luchando, que esté batallando, que tenga el Espíritu de Dios triste? Levanta tu mano. Veamos que es bonito cuando reconocemos. ¿Alguien más? Bien. Amoroso y buen Dios, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Nos redarguye, nos confronta, Señor. Nos corrige, nos instruye. Y gracias, Señor, porque sigues obrando en los corazones. Reconocer, Señor, delante de ti que te necesitamos. Es un corazón humilde, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, fortalécela en todo. Llénala, Señor, renueva el pensamiento, cambia nuestra forma de ser. Queremos ser diferentes, Señor. Que lo que hablemos, que lo que pensemos, que lo que hagamos, Señor, refleje tu carácter, Señor. Bendícenos como iglesia, llénanos de ti, Señor. Y gracias por este tiempo. Bendice a toda la iglesia en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.